¿Por qué digo esto? Porque si uno mira Latinobarómetro del 2018, va a encontrar que apenas el 21% de los dominicanos decían confiar en el Poder Judicial. El promedio en América Latina de confianza en el Poder Judicial estaba en un 24%. Nosotros estábamos por debajo del promedio. Ya estamos con nuestro primer invitado, un honor y un placer tener en el estudio a Javier Cabreja, quien es el coordinador general de comunicaciones y asuntos públicos del Poder Judicial. Gracias por aceptar la invitación, Javier. Muchas gracias, Lisette, a ti por haberme invitado y darme la oportunidad de compartir con el público que siempre le sigue en este programa. Ciertamente es que el día así Sí, lo requería. Hemos estado hablando de la conmemoración del Día del Poder Judicial, lo que fueron los actos de esta mañana y de manera sí. específica ese discurso que pronunció el juez presidente de la Suprema, el magistrado Henry Molina. Yo comentaba que me pareció equilibrado en el sentido de haber citado logros importantes, incluso con cifras, Así es. pero también reconocer la tarea que todavía queda por delante. Y fue Sí, sí. enfático al mencionar lo de la mora judicial. Podríamos decir que de todas formas el balance de 2024 fue Sí. positivo. Sí, yo entiendo que en materia de justicia y del Poder Judicial en la República Dominicana, sin duda, tenemos un balance positivo. Yo sé que en los análisis de cómo funciona la sociedad dominicana, solemos ser críticos y cuestionar y no aceptar que tenemos avances, quizás no como deseamos y en función de las expectativas que tenemos, pero no solo a nivel de la justicia, sino en términos de la democracia a nivel general, la sociedad dominicana va teniendo avances y así lo indican distintos estudios que a nivel internacional se hacen. Por ejemplo, Latinobarómetro, que se presentó recientemente, habla como resultado de esos estudios de cómo la República Dominicana, en comparación con años anteriores y en comparación con otros países de América Latina que viven una situación de profunda crisis, ha venido mejorando en su democracia. Y uno de los aspectos específicamente en lo que mejoró en el año 2024 es el de la confianza en el Poder La Judicial apreciación de la sociedad. de la sociedad sobre el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Porque si uno mira Latinobarómetro del 2018, va a encontrar que apenas el 21% de los dominicanos decían confiar en el Poder Judicial. El promedio en América Latina de confianza en el Poder Judicial estaba en un 24%. Nosotros estábamos por debajo del promedio. En esa Latinobarómetro del pasado año 2024, ese nivel de confianza aumentó a un 40%, por encima del promedio de América Latina. Todavía no estamos bien. El propósito es que haya una mayor confianza en la justicia dominicana, pero en comparación con otra región vamos avanzando. Y eso fue, Lisette, lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en su discurso de esta mañana quiso expresar. Yo creo que este discurso, como tú muy bien señalas, fue un discurso equilibrado, que si se quiere tiene tres componentes esenciales. Uno, hacer énfasis en cuál es la misión, cuál es el propósito, cuál es el objetivo fundamental que tiene el funcionamiento de cualquier poder judicial. Y es importante esto, ¿por qué? Porque muchas veces no valoramos la importancia que tiene el que funcione la justicia de manera adecuada para que la democracia en términos generales y el Estado de Derecho pueda funcionar también de manera adecuada. La justicia, el sistema de justicia está compuesto por seres humanos. Así es. Sabemos del importante papel que ha venido jugando desde hace años la Escuela Nacional de la Judicatura, la Escuela del Ministerio Público, Ujú. pero las personas son individuos. ¿Cómo se aseguran eh, desde lo interno que todos vibren en la misma frecuencia, que cada vez sean menos los casos de Sí. servidores que no van a tono con los valores, ni con la Ujú. visión, ni con la misión? Así es. Yo creo que esto es importante. Lo primero es, como primer punto de partida, es que en el Poder Judicial de la República Dominicana se ha estado actuando sobre la base de un plan estratégico, de una orientación.
Por ejemplo, nosotros estamos concluyendo el Plan Estratégico Visión Justicia 2024, pero no es un plan estratégico que elaboró la Suprema Corte de Justicia o el Consejo del Poder Judicial. Es un plan estratégico en el que participaron todos los jueces, los servidores judiciales y una parte importante de la sociedad que en el año 2019 se reunió para establecer cuáles son los objetivos y los propósitos del Poder Judicial para este periodo. Y se establecieron 3 ejes estratégicos fundamentales, que es cero mora, 100% acceso y 100% transparencia. Y en función de eso, los servidores judiciales han estado trabajando, pero además hay unos principios que han sido definidos y lo que se entiende que son principios que no corresponden fundamentalmente a una parte limitada del Poder Judicial, sino a toda la familia del Poder Judicial. Y en ese sentido, siempre desde la institución, desde el Poder Judicial, se procura que se trabaje en función de eso que está establecido en el plan estratégico y de sus ejes estratégicos y se trabaje en base a los principios fundamentales que rigen la institución. El magistrado Molina mencionó esta mañana con mucho énfasis el código de ética. Exactamente. Sí, que es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque, como te decía, en el Poder Judicial se estableció el tema de 100% transparencia. Y para los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema y del Consejo del Poder Judicial, no puede haber un trabajo eficiente, un trabajo adecuado y un trabajo desde el Poder Judicial y desde los jueces si no se hace sobre la base de la integridad y de principios éticos que han sido definidos en ese código de ética. Y en función de eso hay un compromiso de los jueces de cumplir con eso que está establecido ahí a nivel del código de ética y hay un seguimiento porque hay una comisión de ética de la Suprema Corte de Justicia que también da seguimiento a esto y procura que en términos generales los jueces puedan actuar en esta dirección. Esto no quiere decir que no haya jueces que de manera particular quieran salirse de lo que está establecido en las normas o de lo que está establecido en ese código de ética, pero uno de los esfuerzos que se ha hecho, por ejemplo, es que durante este periodo se fortalezca la inspectoría del Poder Judicial, de manera que cualquier preocupación, cualquier denuncia que tenga la ciudadanía sobre un juez que entienda que no ha actuado de manera adecuada, pues pueda llegar a la inspectoría y la inspectoría ha estado realizando su trabajo de forma tal que se garantice que los jueces actúan acorde a lo que está establecido en las leyes y a lo que está establecido en la Constitución de la República Dominicana. Una información importante para toda la sociedad. Vamos a seguir hablando de todo esto, pero permíteme invitarte a ver la mirada en contexto que nos ha preparado Luis Villaverde. Con logros y fracasos, el Poder Judicial ve de cara a un aniversario más en este 2025. Sin embargo, a veces las sombras parecen opacar las titánicas labores que realizan magistrados en los diferentes tribunales de justicia de la República Dominicana. El caso de las moras en los procesos judiciales es una de las mayores críticas que posee el sistema judicial de este país. Según el presidente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, de los 11.268 casos ingresados en el 2023, el 98% fueron resueltos, mientras que de los 9.292 casos ingresados en el 2024, el 52% está a la espera de esos fallos. Otra de las quejas que salieron a relucir en el 2024, 2023, 2022, etc., está la del aumento salarial para los servidores del Poder Judicial, sin que se le haya dado una solución todavía. Otro de los factores que oscurecen las gestiones que se realizan en ese poder del Estado está la atención a las víctimas. También se puede citar como obstáculo para el buen funcionamiento del sistema judicial el estado de las infraestructuras de los juzgados, el cual en algunas ocasiones dificulta la labor de los miembros de el Poder Judicial del Estado Dominicano. Sin embargo, en la mora se ha avanzado de manera significativa. Por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia,
una Suprema Corte de Justicia que en el 2019 encontró casos de 1980, eso da vergüenza. en la actualidad no tiene caso de más de un año de retraso. Y es importante. Y me recordaban acá que en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en la actualidad no tiene mora. Es decir, no hay casos pendientes en la segunda sala, en la sala penal, la Suprema Corte de Justicia, y la tercera y la primera sala no tienen casos pendientes de más de 6 meses. Ese es un avance importante. Pero además, Lisette, es importante, nosotros comenzamos a medir desde enero del año 2024 la mora en todos los tribunales del país, porque la Suprema Corte de Justicia, el hecho de que avanzara superando la mora es para que fuera ejemplo de los demás tribunales en la República Dominicana. En enero del 2024, apenas el 34% de los tribunales estaban al día. En diciembre de este año, del año pasado, del 2024, se alcanzó el 73% de los tribunales con ninguno de los casos pendientes, es decir, que están al día. Es un tema en el que se ha avanzado, pero sigue siendo un reto. Y ese reto no se va a poder superar, sobre todo, y el presidente de la Suprema Corte lo decía esta mañana en su discurso, si tenemos una justicia penal que todavía tiene un alto porcentaje de casos que están en mora, cerca del 44% de los tribunales del país. Y citaba que los casos penales son la mayoría. Y los casos penales son la mayoría, son el 48, cerca del 50%. Ahora bien, ¿qué se está haciendo? Nosotros tenemos una mesa de coordinación desde el Poder Judicial con el Ministerio Público y la Defensa Pública para avanzar en temas que son importantes que puedan reducir la mora. Uno de ellos es el tema de los acuerdos judiciales. ¿Esto qué significa? Que no todos los casos en la República Dominicana tienen que irse a juicio, como pasa en otros sistemas, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Puerto Rico, donde apenas el 10%, el 15% de los casos llegan a un juicio. Los demás casos son acordados. Aquí en la República Dominicana llegan a juicio el 87% de los casos. Entonces, con esa cantidad de casos en los tribunales, difícilmente se pueda avanzar para enfrentar la mora judicial. Una carga muy pesada que lleva el país y sobre todo los afectados son los que están en prisión preventiva. Ese es otro de ¿Qué los se temas. pretende hacer precisamente para que esa agilidad que se busca en la mayoría de los casos pueda también verificarse en esos? Claro que es uno de los temas que está planteado en esta agenda que tenemos con el Ministerio Público y con la Defensa Pública. Y precisamente hay un gran reto en reducir el número de presos preventivos en la República Dominicana. No es posible que nosotros tengamos un sistema carcelario donde más del 60% de los privados de libertad sean por Prisión preventiva, claro, de coerción, medida cautelar, sí. prisión preventiva. Entonces, frente a esto está el hecho de, primero, cómo estos casos de manera ágil son conocidos sin necesidad de que una persona pueda estar o tenga que estar 3 meses, 6 meses o 18 meses bajo prisión preventiva. Y eso los acuerdos tienen que ayudar en esa dirección. Y al mismo tiempo, si son personas que no tienen ningún tipo de riesgo en términos de que van a eludir el conocimiento de su caso en un tribunal en la República Dominicana, no tiene sentido de que tengan una prisión preventiva. Y hay que generar la conciencia en los distintos actores del Poder Judicial, de la justicia dominicana, el sistema de administración de justicia sobre esta situación. Yo me imagino que en esa misma mesa de coordinación con el Ministerio Público debe estar tratándose lo siguiente. Hay casos donde desde la percepción de la sociedad, el ente A y el ente B, por razones a veces que parecen obvias, han de ser culpables. Sin embargo, salen liberados. Se dice que a veces los expedientes no son bien elaborados ni tramitados por el Ministerio Público y entonces, claro, redunda en una decisión de los jueces que si son apegados a las leyes no le queda de otra que liberar. ¿Se trabaja esa parte ahí también? Bueno, ahí desde el Poder Judicial el compromiso que tienen los jueces es actuar como un tercer imparcial apegado a las leyes y apegado a la Constitución.
y lo que hacen los jueces es decidir sobre la base de las pruebas que presenta el Ministerio Público o de la defensa que hacen los abogados o que hace la defensa pública en términos generales. Y en ese sentido yo sé que no solo en la República Dominicana, en muchos países en la región se está viviendo una especie de decisiones judiciales desde los medios de comunicación, Es cierto. que no puede ser, porque Claro. ahí está el sistema de administración de justicia para decidir, y frente a las pruebas que se presenten, los jueces tienen que actuar, y es lo que han estado haciendo, apegado a lo que establecen las leyes y a lo que establece la Constitución. Y muy probablemente a algunos desde la opinión pública no les gusten esas decisiones, pero por encima de eso los jueces tienen que actuar con la imparcialidad que la Constitución le llama actuar en la República Dominicana. Y yo creo que en ese sentido es un avance importante que se ha tenido en el país, que hay que reconocerlo, el tema de la independencia judicial y de fortalecimiento de la carrera judicial en la República Dominicana. Hemos sin duda avanzado en este año, y la idea es que eso se pueda seguir fortaleciendo. Lamentablemente, recientemente el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un artículo de la ley del Consejo del Poder Judicial que habla del escalafón judicial, y que a partir de ese artículo el Consejo del Poder Judicial aprobó un reglamento del escalafón judicial para el nombramiento de los jueces en base a antigüedad en el servicio, en base a evaluación de desempeño, y esos criterios son los que han estado primando para la designación de los jueces, y así se seguirá actuando en el Poder Judicial de la República Dominicana. En ese sentido, recuerdo que el magistrado Molina mencionó que se harán auditorías externas para la promoción de posibles prospectos de los Así jueces. es. Yo creo que esto es muy importante, Lisette, que la sociedad lo entienda, porque muchas veces, y desde algunos medios de comunicación se genera la confusión de que los jueces lo designa o el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o lo designa el Pleno, o lo designa el Consejo. No, hay todo un procedimiento que se establece en la carrera judicial, que implica la realización de concursos, y a partir de concursos la participación de aquellos que pueden superar y pasar estos concursos. Estén calificados. Que estén calificados, ir a la Escuela Nacional de la Judicatura y durar 2 años de formación en la Escuela Nacional de la Judicatura en el programa de formación de jueces, y es a partir de ahí, de esos 2 años, que pasan a la Judicatura, que es lo que plantea el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que además de eso que se está haciendo, haya una especie de auditoría externa que determine bien que todo ese procedimiento que se hace para la selección de los jueces son procedimientos que se hacen con objetividad y de manera imparcial, independientemente de cualquier posición o decisión que algún sector determinado quiera tener en función del nombramiento de jueces en nuestro país. Necesito hacer 2 preguntitas para cerrar. Una es el tema del reclamo de ajuste salarial de los servidores. Mira, en el Poder Judicial y los jueces en términos generales y los servidores judiciales requieren sin duda de las mejores condiciones laborales. Y la apuesta de esta gestión de la Suprema Corte de Justicia, del presidente de la Suprema y del Consejo ha sido ir mejorando las condiciones laborales de los jueces. Se aprobó en el 2022, una política salarial que se ha venido implementando, que implicó un aumento, un incremento salarial de una proporción importante de jueces en nuestro país, pero además se han tomado una serie de medidas para mejorar esas condiciones laborales con los recursos limitados que tiene la justicia, porque el presupuesto que tiene el Poder Judicial es un presupuesto que tiene que distribuirse en mejorar condiciones salariales de los jueces, en mejorar las condiciones de los tribunales, por ejemplo, Correcto. cuando se hablaba acá de las precariedades que tienen muchos de los tribunales, en lograr eficientizar, por ejemplo, la aplicación de tecnología en la justicia y el acceso mediante tecnología, mediante la digitalidad de la justicia. Todo eso requiere recursos, pero
hay un compromiso y se está implementando de los jueces. Por ejemplo, una de las cosas que se ha estado implementando es que en vez de un incremento general de salario, hay una compensación a los jueces en función de su productividad en el año. El año pasado se daba una compensación, una especie de bono por productividad 2 veces al año. En este año 2025 esa compensación y ese bono va a ser de 3 veces al año en función de que los tribunales y las decisiones de los jueces estén al día. Pero además tú tienes el tema de las pensiones que son en comparación con otros sectores, no solo en el área de justicia, sino a nivel del sector público, que son realmente adecuadas. Pero sí te reitero, siempre los jueces tienen que tener las mejores condiciones Finalmente, laborales. en mayo, Santo Domingo será la sede y el Poder Judicial de la República Dominicana el anfitrión de la 22ª Cumbre Iberoamericana de Justicia. Así es, así es. Rápidamente, ¿qué implica eso para el país? Me parece primero que es un honor. Así es un honor, es muy importante porque estamos hablando de que desde el 14 al 16 de mayo de este año vamos a tener en la República Dominicana a todos los presidentes de Suprema Corte de Justicia de los 23 países de Iberoamérica reunidos acá, no solo intercambiando experiencias y buenas prácticas, sino definiendo proyectos que permitan fortalecer los poderes judiciales a nivel de la región. Pero además vamos a tener todas las escuelas de la judicatura de estos distintos países reunidos acá en asamblea durante este periodo. Se va a hacer una feria judicial de estos 23 países de Iberoamérica, es decir, va a ser un acontecimiento muy importante, muy relevante, que la República Dominicana va a estar encabezando y que es una muestra de que este país y el Poder Judicial de la República Dominicana han venido teniendo un liderazgo importante a nivel de la región y muchas de sus prácticas y de sus buenas prácticas están siendo emuladas en otros países de América Latina y de parte de Iberoamérica. Enhorabuena, que el trabajo no cese en procura de todas esas mejoras. Muchas otras, yo invito a la gente a que busque ese discurso del magistrado Molina, porque ese acceso de la ciudadanía al portal con informaciones, incluso con un acceso a las sentencias en sentido general, yo creo que es muy importante. Gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación. Necesitábamos airear todo esto en el día de hoy, que ha sido la conmemoración del Poder Judicial.